Pero ¿qué pasa, friqueros? Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo, un vídeo donde voy a hablaros de Morbius. Pero Fran, ¿quién es Morbius? Pues Morbius es el protagonista de la nueva película de Marvel y Sony que llegará a los cines el próximo 1 de abril. Esta película ocurre dentro del universo cinematográfico de Sony. ¿Y qué películas conforman este universo? Pues ya sabéis, este universo cinematográfico, un poco pequeño por ahora, está formado por películas protagonizadas pues por personajes relacionados con Spider-Man. Las películas que se han estrenado de este universo son las siguientes: Venom 1, Venom 2 y ahora Morbius. Sí, es un universo pues súper pequeño, pero que poco a poco se está formando. De hecho, el próximo 13 de enero de 2023 se va a estrenar la película de Kraven el Cazador, protagonizada por Aaron Taylor Johnson y que ya se está grabando. Y bueno, en el futuro van a llegar también películas como por ejemplo la de Madame Web o también la serie de Silk para Prime Video. Y bueno, más películas que irán llegando poco a poco en algún futuro, o no, tal vez ni llegan, que pertenecerán al universo cinematográfico de Sony. Este universo ya sabéis que está conectado, entre comillas, con el universo cinematográfico de Marvel Studios, gracias a que el multiverso se abrió en Spider-Man No Way Home. Vamos, de hecho Venom fue transportado al UCM en la escena postcréditos de Venom 2 y en la escena postcréditos de No Way Home Venom fue otra vez llevado al Sonyverse, a su universo. Pero aquí no os vengo a hablar del multiverso y de los universos cinematográficos, no. Aquí os vengo a hablar de Morbius, el personaje que interpreta Jared Leto en esta nueva película. Porque las cosas como son, si eres un fanático súper loco de Marvel, vas a conocer a Morbius, vas a conocer su origen y demás. Pero si no eres un fanático loquísimo de Marvel, si eres el típico que ve las películas y bueno, poco más, no lo vas a conocer. Y es normal, porque Morbius siempre ha sido un villano secundario de los cómics de Spider-Man. Pero bueno, no te preocupes, porque aquí estoy yo, la Cueva Friki, para ayudarte a saber quién es Morbius. En esta nueva enciclopedia friki os hablaré del origen de Morbius, de sus poderes, de su historia en los cómics desde su creación hasta ahora, de sus apariciones en otros medios, y etcétera. Así que bueno, chicos, chicas, no me entretengo mucho más, le damos a la intro y comenzamos con el vídeo de hoy. Vamos a ver quién es Morbius. ¡Empecemos! Lo primero de todo, ¿en qué cómic y en qué año hizo su primera aparición Morbius? ¿Y quién lo creó? Pues vamos a verlo. Morbius tuvo su debut en los cómics de Marvel en la década de los 70. Específicamente hizo su primera aparición en el cómic Amazing Spider-Man número 101, publicado en el año 1971. El personaje fue creado por el escritor Roy Thomas y por el dibujante Jim Collan. Ahora que sabemos esto, vamos con su origen. ¿Quién es Morbius y cómo llegó a convertirse en una especie de vampiro? Vamos a verlo. El origen del personaje fue contado justamente en el Amazing Spider-Man número 102, también en el año 1971, justamente un mes después de hacer su primera aparición en el número 101. Vamos con ese origen. ¿Quién es Morbius y cómo es que parece un vampiro? Michael Morbius nació y creció en Grecia. Digamos que tuvo una infancia difícil, ya que desde pequeño empezó a sufrir una rara enfermedad en la sangre, que le daba un aspecto un tanto horrendo. Ya cuando creció, Michael Morbius se convirtió en un famoso biólogo y bioquímico, que de hecho fue ganador de un premio Nobel por sus investigaciones. A pesar de todo esto, Michael seguía teniendo esa enfermedad en la sangre que poco a poco le estaba matando, y una noche, con la ayuda de su amigo Emil Nikos y su novia Martine Bancroft, se intentó curarse a sí mismo, a base de un experimento que mezclaba ADN de murciélago vampiro y electroshock. El experimento obviamente salió mal, y cambió radicalmente el físico y la apariencia de Michael Morbius. El experimento fallido hizo que Michael se convirtiera en un pseudo vampiro, pasando a tener la piel totalmente blanca, tener colmillos y afiladas garras, y su nariz se aplanó más de lo normal. O sea, si su apariencia ya de por sí era fea, había pasado a peor. Lo había convertido pues eso, en un pseudo vampiro. Es decir, tiene la apariencia de un vampiro de toda la vida y la necesidad de beber sangre para sobrevivir,
pero no le afectan muchos de los puntos débiles de estos, es decir, no le afecta, por ejemplo, ni la luz del sol, ni los ajos, ni los crucifijos, entre otras cosas. Después del experimento, Michael, totalmente horrorizado y sin poder controlarse, atacó y mató a su amigo Nikos, y también atacó a su interés amoroso Martín, pero en vez de matarla, él se tiró al mar, para después meterse en un barco y llegar a una cabaña en una playa, donde se encontraría con Spider-Man y el villano Lagarto, a los que se enfrentó con el objetivo de beber su sangre. Spider-Man en ese momento intentaba resolver el problema de sus 6 brazos, y por suerte cuando Morbius mordió a Lagarto, hizo que Curt Connors pudiera ser sí mismo con su apariencia reptiliana. Es decir, la mordedura de Morbius podía curar a personas con el ADN transformado, pero tristemente para él no funcionaba. Y ahora que ya sabemos su origen y cómo se convirtió en esa especie de vampiro, vamos con su trayectoria en los cómics. Es decir, sus apariciones más importantes y destacadas en los cómics de Marvel desde su origen hasta la actualidad. Durante los siguientes años, entre 1972 y 1979, Morbius tuvo diferentes apariciones en el universo Marvel, sobre todo en 2 series de cómics populares en esa década. El personaje hizo aparición en varios cómics de las series Vampire Tales y Adventure into Fear, donde entre otros personajes tuvo algún que otro combate contra el cazavampiros Blade. Además, por esa época también se enfrentó a la Cosa, a la Antorcha Humana y en más de una vez, por supuesto, a Spider-Man. Todo esto mientras intentaba encontrar una cura para su enfermedad vampírica. Además, también fue miembro principal de la primera alineación de la Legión de Monstruos, en 1976, junto a personajes como el Hombre Cosa o el Motorista Fantasma. Poco después, en 1980, en un nuevo enfrentamiento con Spider-Man en el cómic Spectacular Spider-Man número 38, Morbius fue alcanzado por un rayo, a la vez que intentaba beber la sangre del héroe. Este rayo hizo que Morbius volviera a tener su aspecto humano temporalmente. Después de volver a ser un humano, fue acusado y juzgado por sus crímenes como Morbius, y fue Jennifer Walters, alias Hulka, quien fue su abogada durante su juicio. A cambio, Michael, gracias a sus conocimientos científicos, intentaría buscar una cura para Jennifer, que buscaba controlar su aspecto de Hulka. Esta historia con Hulka fue contada en unos cuantos números de la serie Savage She-Hulk, publicados en 1980. Durante la década de los años 80, Michael Morbius no apareció en muchos cómics de Marvel. Destaca, por ejemplo, que en 1984 él ayudó a Mr. Fantástico y a Sue Storm durante el parto de esta última, que tenía complicaciones. En 1989, Michael Morbius volvería a tener su aspecto vampírico, en Doctor Strange Hechicero Supremo número 10. Y durante los siguientes números, Morbius junto a Strange y el hermano Voodoo fueron testigos de la reaparición de los vampiros vivientes. En 1991 se volvería a enfrentar de nuevo a Spider-Man, y ese mismo año fue un gran año para el personaje, ya que comenzaba su propia línea de cómics individuales, que llegaría a tener 32 números y duraría hasta 1995. En Morbius número 1 del año 1991 se nos cuenta cómo Johnny Blaze y Danny Ketch deciden formar el grupo conocido como los Hijos de la Medianoche, en inglés los Midnight Suns. Un grupo que se encarga de enfrentarse pues a las amenazas sobrenaturales. Personajes como Blade, Doctor Strange, el Hombre Lobo o el Caballero Luna han sido alguna vez miembros de este grupo. Total, en esa historia, Doctor Strange se enteró de que Lilith, la madre de los demonios, había despertado, y por esta razón Strange necesitó formar un grupo de personajes que tuvieran conocimientos sobre el mundo sobrenatural, y entre los que se unieron a esta primera generación de los Hijos de la Medianoche estuvieron Johnny Blaze, o sea, el Motorista Fantasma, Blade y por supuesto Morbius. Por supuesto, Blade y Morbius tuvieron que trabajar de manera incómoda, aunque ellos no quisieran, ya que hasta ese momento digamos que tuvieron varios enfrentamientos. A su vez, Morbius en sus cómics individuales se llegó a enfrentar de nuevo a Spider-Man en más de una ocasión. Durante esa época, en la primera mitad de los años 90, entre 1990 y 1995, Morbius se enfrentó a Venom o a Blade. El personaje, aparte de tener sus propios cómics individuales, fue apareciendo en otros cómics de terror o temas sobrenaturales, o simplemente apareciendo en cómics protagonizados por otros personajes. Ya en la segunda mitad de los años 90, entre 1995 y 1999, se volvería a enfrentar varias veces, como no, a Spider-Man y a Blade,
siendo su última aportación importante en la época de los 90 el hecho de morder a Blade, ya que fue en ese momento cuando Blade adquirió la habilidad de caminar a la luz del sol, ya que hasta ese momento Blade era una especie de mitad vampiro, mitad humano, que se dedicaba a cazar vampiros durante la noche, ya que no podía salir a la luz del sol, era uno de sus puntos débiles. Pero todo cambiaría pues en ese año 1999, cuando Morbius le mordió y le dio esa habilidad, siendo también por esa época cuando Blade cambió totalmente su aspecto, para ser algo más similar al que tenía en su película estrenada un año antes. En la primera mitad del siglo XXI, entre el año 2000 y 2005, Morbius no tuvo ninguna participación importante en los cómics, de hecho casi no tuvo ninguna aparición. El personaje regresó a los cómics en el año 2006. Durante la Civil War de los cómics, Morbius firmó el acta de registros de superhumanos, siendo él del lado de Tony Stark, y ayudó al gobierno a capturar a Blade, personaje que estaba en contra de esta ley, siendo Blade del equipo del Capitán América y por tanto convirtiéndose en un fugitivo. Entre el año 2008 y 2009 tuvo una pequeña participación en el evento de Marvel Zombies, y poco después, en ese mismo año 2009, ayudó a reconstruir el cuerpo de Frank Castle, alias Punisher, que estaba totalmente descuartizado, convirtiéndole en el personaje conocido como Franken Castle. Y sí, es una mezcla entre Punisher y el monstruo de Frankenstein. Sí, es un poco extraño, pero bueno, sigamos. En 2011, Morbius fue un miembro de la segunda formación de la Legión de Monstruos. En 2012 participó en el evento de Spider Island, intentando buscar una cura para el Dr. Kurt Connors, pero que finalmente no pudo y fue encerrado por Spider-Man en la balsa. Sí, la misma cárcel que se ve en Civil War y en la serie Falcon y el Soldado de Invierno. Un año después, 2013, Morbius escaparía de esa cárcel. En ese mismo año, 2013, tuvo una nueva miniserie de cómics individuales, llamada Morbius Volumen 2, y contó solamente con 9 números. En 2018 trabajó codo a codo con la mutante Dominó, en Barcelona, y hasta fue salvado de la muerte por ella. En 2019 se unió temporalmente al grupo conocido como los Agentes de Wakanda, trabajando codo a codo con Black Panther, Okoye o la Avispa. Entre 2019 y 2020 tuvo una nueva miniserie de cómics individuales, llamada simplemente Morbius el vampiro viviente, que duraría solamente 5 números. Lo último así importante que se ha visto de Morbius en los cómics fue una nueva historia protagonizada por él, llamado Morbius Vínculo de Sangre, publicada a principios de 2021, y además un nuevo enfrentamiento contra Spider-Man, como no, también en 2021. Y ahora ya contado esto, ¿cuáles son los poderes y habilidades de Morbius? Vamos a verlos. Como el Dr. Michael Morbius es un famoso y brillante bioquímico, y posee grandes cualidades científicas, hasta ha ganado su premio Nobel. Pero después del experimento fallido para curar su enfermedad en la sangre, el Dr. Michael Morbius se convirtió en un pseudo vampiro, que tiene diferencias con un vampiro normal y corriente. La diferencia principal es que un vampiro normal y corriente se transforma gracias a lo místico, a lo sobrenatural, mientras que un pseudo vampiro se transforma gracias a lo científico, a la ciencia, como es el caso de Michael Morbius. Además, muchos de los puntos débiles de un vampiro normal y corriente a un pseudo vampiro no les afecta. Como Morbius posee una fuerza sobrehumana, con la que puede levantar unos 680 kilos fácilmente. Además también posee velocidad, agilidad, resistencia y reflejos sobrehumanos. Su vista y olfato también han mejorado mucho. Puede ver a una persona a 1 kilómetro de distancia y en la oscuridad. También puede llegar a captar cualquier olor a kilómetros de distancia. Morbius también tiene un factor de curación que le regenera todo tipo de heridas, como disparos, cortes o quemaduras. Pero eso sí, él no puede regenerar ni brazos, piernas u órganos, entre otras cosas. Como buen pseudo vampiro, también posee grandes y afilados colmillos y garras, que usa como armas, y además también puede volar pequeñas distancias y planear en el aire. Tiene también la capacidad de poder hipnotizar a quien quiera, y cada vez que muerde puede convertir a cualquier persona en un pseudo vampiro como él mismo. Y ojo, porque al ser un pseudo vampiro y no un vampiro normal y corriente, muchos de los puntos débiles de un vampiro real a él no le afectan. Por ejemplo, a Morbius no le matan ni los objetos religiosos como crucifijos, tampoco le afecta la luz del sol, y puede soportar varias horas del día despierto. Por último, tampoco le afectan las estacas o las armas de plata. Las únicas debilidades que tiene es que la luz puede dañar sus ojos y su piel. También sufre una grave inestabilidad mental y se ve obligado a beber sangre para sobrevivir, aunque él no quiera, ya que cuanto más tiempo pase sin tomar sangre, más débil se vuelve. Y bueno, ¿cuáles son los enemigos de Morbius? Porque también se ha peleado con varios personajes. Vamos a verlos. Entre sus enemigos se encuentran principalmente Spider-Man, por supuesto que sí, siendo este su enemigo principal, pero además se ha enemistado varias veces con Venom, Carnage, Lilith,
Loxias Crown y por supuesto Blade, el cazavampiros. Que mucho ojo, porque sabemos que el actor Mahershala Ali será Blade en el universo cinematográfico de Marvel Studios. Por supuesto, Blade tendrá su propia película próximamente, y además su voz ya ha hecho debut en la película de Eternals. Así que, quién sabe, tal vez en algún futuro pues veamos a Blade enfrentándose a Morbius. ¿Os gustaría ver a Mahershala Ali contra Jared Leto? Déjamelo en los comentarios. Y por último vamos a hablar de las apariciones en otros medios de Morbius. Os voy a comentar en qué películas, en qué videojuegos y en qué animaciones ha aparecido este personaje. Vamos con ello. En cuanto a animación, Morbius ha aparecido en la serie animada de los 90 de Spider-Man, y también ha aparecido en Ultimate Spider-Man. En cuanto a videojuegos, Morbius ha aparecido en Spider-Man y Venom Maximum Carnage, en el Spider-Man 3, en Marvel Super Hero Squad Online, en Marvel Avengers Alliance, en Lego Marvel Superhéroes 2, y por lo visto también aparece en Spider-Man PS4, pero como el Dr. Morgan Michaels, que en realidad sería pues Michael Morbius con otro nombre. Es un poco extraño, pero sí, aparece supuestamente en ese juego. En cuanto a películas, pues es muy curioso esto. ¿Os acordáis de la trilogía de Blade que se estrenó entre 1998 y 2004? Pues en la primera película de Blade, justo en la escena final, iba a aparecer Morbius. De hecho, es una escena eliminada de la película que se puede ver en YouTube. Morbius estaba pensado para ser el villano principal de la secuela, pero finalmente se eliminó. En ese cameo fue interpretado por el mismo director de la película. También en Amazing Spider-Man 2, en los archivos de Oscorp, se veía el nombre de Michael Morbius. Y finalmente Sony Pictures en 2018 estrenó la primera película de su universo cinematográfico, que fue Venom. El año pasado se estrenó Venom 2 y el próximo 1 de abril se estrenará la película de Morbius, que estará protagonizada por Jared Leto. En la película aparecerán Matt Smith siendo el villano Loxias Crown, Adrian Arjona será Martin Bancroft, Jared Harris será el mentor de Morbius, que se rumorea que será Emil Nikos, su mejor amigo en los cómics, y por último saldrá de nuevo Michael Keaton, repitiendo su rol del villano buitre, que solamente ha aparecido en Spider-Man Homecoming, y veremos qué papel tiene en esta película. No se sabe si tendrá secuela o si Morbius saldrá en más películas de Marvel, pero por ahora tenemos la película que llegará el próximo 1 de abril a los cines. Y bueno, recientemente Jared Leto ha dicho que quiere enfrentarse a Tom Holland como Spider-Man. ¿Te gustaría ver a estos dos enfrentarse en las películas? Déjamelo en los comentarios. Y bueno, pues llegamos al final del vídeo. Espero que ahora conozcáis mucho mejor al personaje para ver su película. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, lo de siempre, un pedazo de like, suscribirse para más contenido como este y mucho más, activar la campanita para saber cuándo voy a subir nuevo vídeo y seguidme en redes sociales, que ya sabéis cuáles son, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción. Ah, y compartir el vídeo, no os olvidéis de compartir el vídeo para que más gente conozca la historia de Morbius antes de ver su película. Y nada más, chicos, chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora que entre la cumbia de los Vengadores. Adiós.